Bien, buenas tardes con todos y con todas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Les recuerdo, por favor, que mantengan el micrófono silenciado hasta que tengan alguna intervención o la docente les solicite la intervención. Verifiquen que su nombre esté correctamente escrito en la lista de participantes. Y nada, sin más, los dejo con la docente para que podamos iniciar la sesión de hoy. Lidia. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la muy cordial bienvenida en nombre de mí y de Servir ENAP a este su curso de gestión pública con enfoque de género. Espero que hayan tenido, como dice Mónica, un buen fin de semana, seguramente igual con todas las labores y tareas domésticas, espero compartidas entre todos. Vamos a empezar el día de hoy un poco haciendo un recordatorio de lo que trabajamos la semana pasada, porque es muy importante que podamos un poco recordar, pero que nos permita sobre todo reflexionar, ¿no? Empezábamos con la primera clase, la diferencia entre sexo-género, pero también tratamos las últimas clases sobre los patrones socioculturales discriminatorios. Y en ese sentido hablábamos un poco de estos estereotipos que se van estableciendo a partir de estos patrones socioculturales y que se dan de manera histórica, diferenciando nuestros roles, diferenciando diferenciando también los atributos, pero también los espacios donde nos encontramos, ¿no? Esos estereotipos de género han generado algunas diferencias también entre varones y mujeres, en desmedro en mayor medida de las mujeres, ¿no? Desvalorizando un poco su rol y su participación, tanto a nivel político, económico, social, cultural y educativo, ¿no? Entonces, estas clases que hemos tenido la semana pasada nos deben haber permitido un poco reflexionar, identificar sobre todo estas desigualdades existentes y a partir de estos patrones socioculturales que se vienen dando. Esta semana vamos a trabajar, avanzamos Mónica, más bien lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver básicamente, y como siempre vamos a pedir la participación de todos ustedes, ¿no? Sobre todo del tema de... seguimos en realidad en este módulo 1 tratando sobre las desigualdades de género, y en esta parte de las desigualdades queremos reconocer, por eso les pedíamos, les dejamos unas 3 preguntas para que reflexionen en sus casas, ¿no? A partir de dónde vienen estas desigualdades de género. Así que les vamos a pedir la participación de todas y todos, la participación de todos y todas, para un poco ver, lo pueden hacer vía micrófono, pero también lo pueden hacer vía chat, si no pueden, para que nosotros, tanto Mónica como Helen, nos van a apoyar a recolectar estas ideas que ustedes han ido reflexionando la semana pasada, ¿no? ¿Por qué las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales? ¿Qué es lo que ha hecho que estas diferencias biológicas, fisiológicas con las cuales nacemos, las mujeres, así como los hombres, que ya nacemos de esa manera, pero que ha generado o que ha convertido en desigualdades, que nos ha comenzado a diferenciar, y estas diferencias nos han generado grandes brechas, grandes asimetrías de poder diferenciados tanto en hombres como mujeres? Segundo, ¿A qué se Damián. debe? Lidia. Segundo, Damián está levantando la mano. Acabo de verlo. Muy buenas tardes, Mónica, muy buenas tardes, Lidia. Bueno, con relación a la pregunta, esto de las diferencias biológicas se han convertido en desigualdades porque creo que desde la antigüedad, y si vemos también al tema bíblico en la Biblia, menciona que, ¿no?, cuando o cometen el pecado Adán y Eva, Dios le dice a Adán que se habla del tema productivo porque le dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, ¿no? Y a la mujer le dices que con el dolor de tu alma pues tendrás hijos.
Y desde ese punto creo que parte todo en cuanto a los roles tanto como varón y mujer, a las funciones que realizan. Y todo ello ha ido conllevando pues generación tras generación de las funciones o en cada sociedad ha conllevado a que haya las diferentes funciones o roles que desempeña tanto el varón como la mujer. Y con ello pues también el tema de las desigualdades. Ese es mi aporte. Gracias, Segundo. Hay varios. Está Ana. Sí, muchas gracias. En realidad yo creo que esa diferenciación se debe un poco al tema de los patrones culturales, es decir, que se han ido de generación en generación transmitiendo de cuáles, como decía el compañero, son los roles tanto de los varones como de las mujeres. Y entonces eso nos lleva también a un tema de conceptualización de género, ¿no? No solamente de qué viste el niño y qué viste la niña, ¿no? Sino qué tareas tiene que hacer uno y qué tareas tiene que hacer el otro. Y si nos vamos hasta el tema de estratos sociales y al tema de la zona rural y urbana, creo que aún siguen arraigados este tipo de patrones, ¿no? Gracias, Ana. También está María Luz. Muchas gracias. De la misma manera, son patrones que se han suscitado en las generaciones pasadas y que han quedado bien marcadas en las mujeres, sobre todo en las zonas rurales. Hasta el momento se observa que la participación, las decisiones, todavía lo toman los varones. Esto sigue, es una consecuencia de esas actitudes, de esos roles que muchos hijos, hijas, ¿no? Copian. Yo le menciono, yo vengo de una situación machista, donde papá era quien daba el dinero, donde tomaba las decisiones, y mamá simplemente aceptaba todo lo que decía papá. En ese sentido, a veces es un poco difícil, incluso romper esta brecha que nos han dejado nuestros antepasados. Yo creo que con todos estos talleres, reuniones, y que nosotras también como mujeres entendamos que eso no debe seguir así. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en este tema y bastante, y sobre todo en una comunidad machista. Muchas gracias. Gracias. Vamos a concluir con Paul porque también tenemos, Mónica, Helen, varias intervenciones en chat. Y vamos a pasar a la segunda pregunta. Paul Bendezú, levantó la mano también. ¿Lo escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, algo para complementar lo vertido por los compañeros. Creo que la historia detalla claramente el tema de esta diferenciación. Básicamente, si hablamos solamente yendo a Perú, ¿no? La historia prehispánica nos enseña que las mujeres, si no eras parte de la nobleza, no tenías vida, algo así, ¿no? Con la colonia, la cultura occidental trajo su propia historia, ¿no? Y su propia cultura. Lo que en la actualidad tenemos es una mixtura, ¿no? Una mixtura de varias culturas, varias sociedades que se han juntado y se han desarrollado en el Perú. Entendamos que en nuestro Perú las mujeres tenían ciertas limitaciones porque el que participaba más en la vida política, en la vida social, era el varón, justamente por ser el varón, ¿no? Obviamente el compañero que participó al inicio, todo eso tiene una base pues en el tema de la religión también, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al tema de las diferencias biológicas, obviamente el masculino, el varón es más fuerte, con mayores capacidades físicas, que puede atreverse a realizar mayores actividades, ¿no? Actividades mecánicas, no intelectuales, digamos, porque en ese nivel estamos todos. Pero creo que básicamente la parte física, la contextura física de los varones es que se genere que se genere una cierta debilidad frente al sexo femenino, ¿no?
Entonces la pregunta, le respondo a su pregunta, ¿por qué las diferencias biológicas? Porque hay algunas cosas propias de las mujeres que los varones no lo tenemos. Y justamente eso limita a su participación activa sea más directa en ciertas actividades. Gracias. Gracias. Mónica, Helen, hay varias. Ya están en copiando. sí, ya están en el. Perfecto. Vamos a seguir con las intervenciones. Hay una segunda pregunta que les vamos a pedir también, igual su participación. Después de reconocer que hay diferencias biológicas que generan o van a convertir estas desigualdades sociales, ¿hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Efraín y María Luz están... no, Efraín queda con la mano levantada del grupo pasado. Pero vamos a pedir de repente, a ver, Cristina Chambicea o Eduardo Alcántara. A ver, justo Eduardo Alcántara está escribiendo, entonces de repente... Cristina, ¿nos escuchas? Sí, estoy con el internet que le escucho entrecortado, no sé si me escuchan bien. Sí. Escuchamos. Hola. Sí, Cristina, te escuchamos. Buenas tardes con todos. ¿Hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Sí. En relación al tema, cualquier tema, empleo, fuerza, lo que estaban diciendo los compañeros, en relación al tema de capacidad, de como dijo el compañero, de contexturas, ¿no? De contexturas en diferencias físicas que tenemos en el tema de la fuerza. Y yo cuando pensaba, decía, por ejemplo, acá en Cajamarca, en el campo, las personas, las mujeres, las que hacen trabajo de fuerza son las mujeres. O sea, las que llevan en la mañana la leña son las mujeres. Las que hacen trabajo que requiere de bastante fuerza porque van con sus quipes llenos de leña, son definitivamente las mujeres, ¿ya? Y el trabajo que realizan los hombres, obviamente son otro tipo, asignados ya, pero no necesariamente son aquellos que requieren, demanden de fuerza, no crean que también es 100% así. En relación al tema va de la mano con la anterior pregunta que había respondido en relación a que biológicamente nosotros definitivamente ya asignado el rol que tenemos de haber estado en toda la maternidad, asumimos, se supone que es como si fuera un paquete completo, ¿no? Si tú eres maternidad, entonces también asumes toda la responsabilidad de también crianza como parte de tu rol nato que tienes, ¿no? Entonces, ¿hay una subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino en la práctica? Sí, a mí me cuesta bastante trabajo responder esto, porque por lo general no es lo cotidiano que hago en mi vida. Entonces, me cuesta un poco de trabajo poder responder, porque quisiera normalizar, y lo hago con mis hijos y en la casa, para que haya por lo menos un equilibrio, entendiendo que somos diferentes los varones y mujeres, pero que haya una equidad y una igualdad en las oportunidades, ¿no? Entonces, sí he visto en relación al tema de la subvaloración de lo femenino, en relación al tema de fuerza, en relación al tema de fuerza de empleo también. En Cajamarca está muy enraizado, no sé si en Ayacucho, pero el tema del machismo por encima las decisiones que se toman, e inclusive para los cargos, los puestos, casi en la mayoría, siendo una autocrítica, tanto en las municipalidades como en el gobierno regional, la mayor cantidad de puestos gerenciales que lo ocupan son los varones, ¿no? Tenemos una sola alcaldesa mujer a nivel de todo el departamento de Cajamarca.
Entonces ahí nomás nos damos cuenta cómo es que las mujeres somos subvaloradas, ¿no? Entonces lo femenino y lo delicado, sí es definitivamente frente a lo masculino, lo fuerte, definitivamente sí es, ¿no? Entonces, cuando la vicegobernadora de Ayacucho, me parece, decía algo, una queja similar a que si es que yo alzo la voz, nos pasa lo mismo con nuestra vicegobernadora aquí en Cajamarca. Si es que ella trata de una manera enérgica, es prepotente sobre todo, pero si lo hiciera el gobernador, sería, no, bien macho, bien plantado, ¿no? Es la percepción de ambos es totalmente diferente. Lidia, estás con el micrófono silenciado. Ok, muchas gracias. Hay que dar también tiempo de participación a los demás. Hay bastantes intervenciones por chat muy interesantes, pero hay que entender bien la pregunta. ¿Hay subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino? Es directa. Sí. ¿Existe? Perdón. Disculpe, mencionaron mi nombre hace un momentito. Eduardo Alcántara. Perfecto. Sí. Eduardo, cuéntanos. Sí. En función a la pregunta, bueno, primeramente muy buenas tardes, Mónica, Lidia, muy buenas tardes. Y buenas tardes con todos. Bueno, en función a la respuesta, sí hay una subvaloración de lo femenino con respecto a lo masculino. Nuestra consejera Cristina ya había mencionado varios elementos ahí, pero también es muy importante agregar de que las concepciones mismas, o sea, cuando hablamos de romper ciertos conceptos, ¿no? Allí es donde hay una, se puede decir, una discordancia con la práctica, ¿no? Desde hace varios años, por ejemplo, se ha hablado sobre el tema del rol de la mujer y en las comunidades, por ejemplo, campesinas. Entonces, yo he podido hablar, por ejemplo, con líderes, ¿no? Y ellos conocen bien el tema, conocen, pero cuando, por ejemplo, dicen, vamos, yo le invito a comer a mi casa y nos llevan a comer a la casa, ya mujer sirve, ¿no? La hija sirve, pero el hijo está sentado ahí y no hace nada más. O sea, hay un tema de concepción que se desliga totalmente de la práctica y ahí tenemos que realmente ver algunos elementos, ¿no? En nuestros hogares, por ejemplo, particularmente, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un hogar machista, pero el principal machismo, por ejemplo, formado, ha sido básicamente por la madre, ¿no? En donde ciertas características, ¿no? Al hombre, ¿no? El hombre hace tales cosas, ¿no? Por ejemplo, llegábamos de la escuela y todos estudiábamos, éramos 4 hermanos, pero cuando llegábamos a casa era que la hermana nos sirva, ¿no? Que la hermana nos sirva. O sea, todos cumplíamos lo mismo, pero cuando llegábamos ahí era que la hermana le sirva. Que la hermana cocine, que la hermana haga todo ¿no? Todo lo que era referente al hogar, a pesar de que ella venía de hacer las mismas actividades que uno hacía. Entonces, ahí entendemos, pues, claro, la mujer sufrida, la mujer esto de acá, pero vaya a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, una discordancia totalmente con lo que conocemos que debería ser realmente todo por igual, tanto hombres y por mujeres, tenemos manos, tenemos piernas, tenemos todo, ¿no? Para poder hacer las mismas cosas. Pero ahí vemos que es los conceptos, lo que nos ponemos ahí, lo que tenemos ahí en la cabeza es lo que tenemos que comenzar a modificar para ver que este tema de su valoración, se podría decir, o sea, el concepto mismo de su valoración se venga a ser subvalorado, se puede decir, ¿no? Para que podamos de alguna manera enfocarnos en lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y podamos de alguna manera tener más claro el tema del género y los roles y cómo esto contribuye a la sociedad. Gracias. Profesora, Lidia, mi manito está levantado por si acaso. Sí, Efraín, pero vamos a dar paso a la participación de otros porque tenemos tiempos muy reducidos. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Efraín, te voy a pedir en todo caso que nos escribas porque tú ya participaste. Te voy a agradecer para darle, vamos a llamar a quienes no han participado. Queremos escuchar la voz de todos. He visto que hay un compañero que está rayando nuestro Jamboard. Creo que es Miguel, ¿no? Lo que pasa es que
Solamente para aclararles que el enlace no está abierto para ustedes, por eso no les hemos enviado enlace, sino nosotros estamos trasladando la información que colocan. Están tratando de ingresar. Poner su información, sí. Si Vamos quieren para la siguiente aportes, pregunta. pónganlo por medio del chat del Zoom para nosotros poder apoyarlos y trasladar la información. Perfecto, vamos a ir ahora, más bien, vamos a pedir la participación de otros compañeros y compañeras que no han participado. Y en esta pregunta, a partir de lo que hemos trabajado, las dos primeras preguntas, ¿cómo influimos desde nuestro rol de servidores y servidoras en mantener o reducir las desigualdades de género en nuestro alrededor, en nuestra región? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es importante, influimos para mantener o reducir las desigualdades de género. A ver, si no se animan a levantar la manito, escribir por chat, por favor. A ver, Magna, Chilce, Miguel Cuenca, Osvar Guamaní, Magna, Sarmiento, hay varios que no hemos escuchado. Magna Chilce. Sí, mira, tengo interferencias, estoy en el móvil, me voy a pasarme a la laptop, por favor, unos minutillos. Ok, ya. Ok. De repente, Osvar Guamaní, Richard Sarmiento, Roberto Becerra. Buenas tardes, habla Osvar Guamaní. Para un poco comentarles nomás, en base a la pregunta, mencionarles que nosotros debemos transversalizar el enfoque de género en cada una de nuestras herramientas de gestión que tenemos en nuestras instituciones o como gobierno regional. Tiene que ser tiene que figurar en el POI, tiene que figurar en nuestro PI, en nuestro PDC y en los otros documentos que generalmente tenemos, pero que no tienen ninguna temática de enfoque de género, ¿no? Gracias, eso quería comentarles. Gracias. Sí, Livia. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, lógicamente un punto importante es transversalizar el enfoque a través de nuestros instrumentos de gestión. Pero un tema fundamental es hacerlo a través de nuestras prácticas diarias de convivencia entre compañeros de trabajo, ¿no? Ejemplo, quizás hay por ejemplo, hay alguna carga que llevar, por ejemplo, de la oficina, ¿no? Llevar, qué sé yo, unos 5 millares de papeles, por ejemplo, ¿no? Y la compañera de trabajo viene y te dice, ah, no, es que tú eres más fuertecito, tú eres varón y lo puedes cargar, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí, ¿no? De manera indirecta, poco a poco está diciendo que ella es menos fuerte que el varón. Quizás biológicamente pueda explicarse, pero inconscientemente también se está asignando un rol que podría poco a poco generarse como una tendencia de un tipo de machismo, ¿no? Entonces, a través, sí, muy bien de nuestros instrumentos de gestión, pero también debemos aterrizarlo en nuestras prácticas diarias entre compañeros de trabajo cuando en la convivencia diaria, ¿no? Entre compañeros, entre colegas de trabajo. Creo que fundamental, ¿no? Al margen que esté en un papel, en un documento de gestión. Gracias, Roberto. Has puesto un buen ejemplo.
También hay varias participaciones por chat. Entonces, lo que vamos a hacer, porque estamos 5:25, de repente, mientras nos van escribiendo, efectivamente la pregunta va dirigida al actuar que deben tener ustedes como servidores y servidoras públicas, ¿no? Para reducir las desigualdades de género. Sí, efectivamente, por ahí nos dicen, debemos predicar con el ejemplo, tener en cuenta la gestión transversal con enfoque de género, ¿no? Que es un instrumento en realidad de política ya establecida normativamente desde el ente rector del tema de género en el Perú, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que pide entonces transversalizar las políticas de género en todos los instrumentos, pero también en la gestión, ¿no? Pero no solo en los gobiernos regionales, sino en los gobiernos locales, pero también en las instituciones otras públicas, ¿no? El caso de Servir, el caso de los otros programas nacionales, no sé, Pensión 75, el programa Juntos para igual más todos, o de los sectores mismos, el Ministerio de Educación, Salud, Transportes, Producción, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Cuán importantes somos nosotros y nosotras como servidores públicos en la implementación, en el diseño, implementación, evaluación de políticas para reducir o eliminar las desigualdades de género existentes, en este caso, en nuestra región, ¿no? Sí. Creo que es muy importante también, Milagritos dice que es muy importante empezar con dar nuestra opinión sin miedo en nuestros trabajos, ¿no? Lo cual señala que todavía hay temores de coacción, ¿no? En el sentido a veces de querer fundamentar algunas políticas. Hay que romper concepciones establecidas, efectivamente, establecidas que vienen en base a la historia y a nuestra cultura, efectivamente, como ustedes bien lo señalábamos, y lo señalamos en las clases anteriores, ¿no? Ustedes hablaron incluso de la iglesia, ¿no? Implementar e incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. De repente, no sé, Mónica, si podemos retroceder a la primera pregunta para dar un... Sí. Les agradecemos a todas y todos su participación. Realmente hoy día estamos escuchándoles a todos. Miren, queremos que vean un poco sus intervenciones en la primera pregunta sobre por qué las diferencias biológicas se convierten en las desigualdades sociales, ¿no? Muchos de ustedes han señalado que efectivamente esto se marca básicamente desde el momento en que nacemos, pero que hay, y lo dijimos en la clase anterior, en realidad tiene que ver también con aquellas instituciones que van en realidad también, no solamente incorporando o en realidad transformando estas desigualdades y abriendo más brechas, ¿no? Si bien desde el hogar ya se nos diferencia, pero hay otras instituciones como la escuela, y ahí señalaba un poco la religión, ¿no? Y bueno, efectivamente, ¿no? La religión también tiene varias brechas de género. Ustedes saben que los curas en el mundo, en la Iglesia Católica, por ejemplo, son varones, ¿no? No hemos tenido ningún papa mujer, todos son masculinos, porque tiene que ver con estas jerarquizaciones diferenciadas también de poder, ¿no? En la Iglesia a nivel cultural. ¿Qué más? Hablan, sí, estas diferencias biológicas efectivamente nos van a hablar, y algo muy importante que me gustó que señaló la participación de nuestro último participante, Roberto, ¿no? Que tiene que ver con este ejemplo que a veces señalamos, ¿no? Si son la fuerza física, o sea, cargar los bultos, y bueno, 5 resmas de papel bond, pues no pesa mucho, pero como que le dice a tú que eres más fuerte, a ver, carga los bultos, como si los hombres solamente sirvieran para cargar bultos pesados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente nosotros mismos culturalmente vamos estableciendo, marcando ciertas diferencias también, ¿no? Son paradigmas efectivamente que tenemos ya a partir de nuestra cultura, ya establecidos desde la sociedad, pero precisamente por eso en realidad también se puede desaprender. Pero recordemos que es variante. Seguramente hay ejemplos muy interesantes en Ayacucho,
y diferentes a Cajamarca, y en Cajamarca también hay otros ejemplos interesantes diferentes a Ayacucho. Entonces también habría que copiar modelos positivos sobre cómo no hacer estas diferencias, ¿no? Recuerdo mucho que es un programa de trabajo masculino hecho en Huancavelica y que es política pública, no sé si han escuchado, es un trabajo básicamente de docentes masculinos que comienzan a trabajar, o docentes varones que comienzan a trabajar en la educación, ¿no? Entonces es un trabajo súper interesante porque al final se tiene, decíamos que en algunos sectores hay mucho temor de los docentes masculinos en edades infantes, ¿no? Por estas cuestiones de violencia, pero más bien en Huancavelica, más bien el rol masculino ha traído trabajos muy interesantes con los escolares. Y después, bueno, quizás podemos diferenciar que no solamente las cuestiones religiosas, sino las condiciones sociales también. Ustedes bien señalaban que estas desigualdades biológicas también se van ampliando de acuerdo a la zona donde me ubico. Efectivamente, estas desigualdades se van a ampliar si yo soy una mujer afrodescendiente, si yo soy una mujer indígena, si yo soy una mujer rural, si soy una mujer con discapacidad. Se van a acrecentar mucho más si soy una mujer adulta mayor, ¿no? Entonces estas brechas en realidad se van a acrecentar mucho más a partir de esta diferencia biológica que tenemos, ¿no? Que las mujeres tenemos menores capacidades en diferentes sentidos, pero señalábamos también que esos son estereotipos, ¿no? Ligados básicamente a estas condiciones biológicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, China es un país que muchos conocen en realidad como un país superpoblado, pero que está entre los países de primer mundo. Pero si uno mira la educación, por ejemplo, algo que pasa en China es que la educación en las mujeres se ha incrementado, pero no solamente en número, sino también en grado. Muchas mujeres en China, por ejemplo, alcanzan el doctorado, y son los varones quienes no alcanzan el grado o grados de posgrado, ¿no? Entonces, también están cambiando. Por eso digo que estas diferencias biológicas pueden convertirse en desigualdades sociales, pero depende de la cultura, el momento histórico, e incluso puede variar de acuerdo a cada contexto. Es totalmente distinto. Aquí, por ejemplo, tenemos desigualdades de brechas educativas, efectivamente, pero ni siquiera en grado universitario tenemos a partir de la educación básica regular. Entonces, y Ayacucho y Cajamarca, lo sabemos muy bien, tenemos brechas desde educación inicial, ¿no? Supera el 40% de niños o niñas que no alcanzan la educación inicial. Entonces ya tenemos ahí varias brechas. Pasamos a la segunda. Sí, estas diferencias, por aquí hay una intervención muy interesante, esas diferencias biológicas en realidad sí nos van a traer su valoración a lo femenino, nos ven totalmente diferente, ¿no? Sí, efectivamente señalábamos que nosotras pues tenemos algunas condiciones y los hombres otras, pero no así en realidad, pero es que tenemos una mirada, por ejemplo en el campo, las mujeres con los hombres en realidad trabajan en igualdad de condiciones, y las mujeres incluso tienen desde doble a triples jornadas laborales, ¿no? Ellas en el campo hacen lo mismo que los varones. Seguramente los hombres en otras condiciones, seguramente sí pues utilizarán el tractor, tendrán mayores herramientas, pero tiene que ver con el poder también, el poder adquisitivo económico y todo lo demás. Muchas mujeres no lo tienen, ¿no? Incluso, ustedes lo dijeron, en las zonas rurales, muchas mujeres en el Perú, se señala en un último informe de la Defensoría del Pueblo que en el Perú, por ejemplo, las mujeres no son propietarias de la tierra, solo el 17% casi es propietaria de la tierra en el Perú, y entonces no son hereditarias, o por estas condiciones del Código Civil que se casan y ya todo es mancomunado, entonces al final pasa al hombre y no a la mujer. En el Perú incluso solo el 17% el 7% de las mujeres ocupa cargos comunales, ¿no? O sea, no son dirigentes. Se ha tenido que cambiar la ley de comunidades campesinas donde se establece que las mujeres pueden tener puestos de poder. Entonces, sí hay una subvaloración de lo femenino frente al masculino, ¿no? Acá hay varias, sí existe subvaloración en los diversos espacios donde vivimos, efectivamente,
aquí hay una cita, efectivamente, de Arriaga, donde señala que en el mundo rural, efectivamente, el trabajo femenino es considerado de menor importancia, casi en todo es subvalorado, ¿no? Pero esto es una cita muy importante. Y volvemos a señalar, efectivamente, que esta subvaloración se debe a estas diferencias biológicas que nos han hecho creer que las mujeres tenemos menos capacidades para diferentes espacios, ¿no? Y existe, obviamente, un carácter estructural de género que va a arraigar estas actitudes tradicionales y prácticas institucionales en su conjunto, que obviamente nos está diferenciando. Y con la tercera pregunta... Lidia, buenas tardes. ¿Podría participar? Martín, cuéntanos, claro que sí. Sí, bueno, está escuchando atentamente. Yo quería aportar un temita en el caso de la segunda pregunta. Perfecto. Por ejemplo, yo trabajé mucho en proyectos en la cual la mujer era un pilar fundamental para el desarrollo económico, por ejemplo, en una actividad que siempre han hecho y que de acá a unos años se ha valorado mucho e inclusive han logrado a partir de eso generar buenos negocios, que en el caso de Cajamarca se refiere a la crianza de cuyes. En Cajamarca hay muchas mujeres que se han asociado, tienen sus propios terrenos, su propio capital, han sacado a sus familias adelante e inclusive han vendido al extranjero carne de cuy. Cajamarca es conocido a nivel de Perú como un importante departamento de la producción y distribución del cuy, inclusive nuestro cuy llega a la costa y otras partes de las regiones. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, esa, entre comillas, actividad relegada a las mujeres se ha convertido ahora en una oportunidad. La mayoría de estas asociaciones de mujeres, son de mujeres, perdón, y tienen su propio capital, inclusive sus esposos son parte ya, son como trabajadores de ellas, ¿eh? Y eso lo desarrolló CEDEPAS Norte, donde yo trabajé. Entonces, hay, digamos, aspectos a tomar en cuenta, sui generis, digamos, pero que podrían ayudar mucho a verlo también como una oportunidad en función a algo que fue, como tú o como comprendemos, destinado a ellas, pero que en base a esa oportunidad y verlo desde otra concepción ha permitido sobresalir en este aspecto económicamente, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Martín. Miren, esto es un ejemplo claro que también debemos no solo describirlo, sino que hay que señalarlo, ¿no? Yo recuerdo efectivamente un proyecto que hicimos en Flora Tristán. Básicamente fue por el tema del terremoto. Ustedes saben, Yauyos está cerca de Ica y era de unos afectados. Y recordamos que hicimos un proyecto, entre comillas, específico para las mujeres. Y descubrimos efectivamente que en Yauyos más del 60% de producción de duraznos, manzanas, se perdía porque no había carreteras. Entonces, si bien quisimos trabajar con ellas el tema del enfoque de la violencia, porque encontramos mayores índices de violencia, no había centros de emergencia mujer, o sea, estando a menos de 3 horas de Lima capital, era una de las provincias más pobres, sin energía eléctrica, sin servicios básicos y todo lo demás. Pero a ellas, en realidad caminando, nos dimos cuenta qué es lo que ellas tenían en sobreproducción. Comenzamos a hablar con ellas y las ayudamos en sus temas productivos. Y primero no venían a las clases, a los talleres. Sus esposos no les daban permiso. Ninguna mujer en esa época, recién una ONG, y entraba a una población, vamos a decir, como esta. Pero cuando les explicábamos, las mujeres comenzaron a venir 1 hora, 2 horas, les financiamos proyectos, les enseñamos cómo elaborar proyectos y luego financiarlos. Fue interesante porque hicieron compotas, mermeladas, vinagre de manzana, que en esa época, estoy hablando de hace más de 15 años, no era como productos boom que ahora ya son como muy comercializados y conocidos, ¿no? Y fue interesante porque al final pudimos conseguirle mercado. Les trajimos a vender a Lima, vendieron su producto y a la siguiente ya sus esposos nos esperaban y nos decían, llegaron las floras, vamos a traer a nuestras esposas. Y ellos más bien se dedicaban a las labores domésticas, a las labores de la agricultura, pero eran sus esposas quienes comercializaban, pero también elaboraban los productos, ¿no? Incluso en este momento venden sus productos con la marca de Plaza Vea. Plaza Vea, todas sus mermeladas, todos sus vinagres de manzana, tiene la marca Plaza Vea, pero ¿de dónde viene? Justo son de estas mujeres
productoras, que se convirtieron en productoras, y como bien señala Martín, al final su familia, sus hijos, sus esposos, reconocieron que las mujeres pueden aportar económicamente al hogar, pero también a la economía de, en este caso de Yauyos, ¿no? Nos ayudó muchísimo el alcalde con muchos, y fue reelegido 3 veces, pero las mujeres incluso luego comenzaron a aprender no tenían grado de instrucción, comenzaron a educarse porque tenían que prepararse a otros mercados, y era una cosa, un proyecto excelente. Entonces, efectivamente hay experiencias, tanto en Cajamarca y seguramente en Ayacucho, muy buenas, que nos pueden ayudar a identificar que sí se puede, en realidad, modificar ciertos patrones y creencias de que las mujeres no pueden aportar económicamente, que las mujeres no pueden salir de lo privado, ¿no? Y que sí pueden aportar y que tengan que ser valorados por sus parejas, y sus parejas pueden estar haciendo los otros roles mientras las esposas pueden aplicar los otros, ¿no? Vamos a terminar con esta última pregunta, muy importante. Si eso, no, es la tercera, Mónica, te pido. Lidia, disculpa, ¿podría acotar algo a lo que tú mencionaste? Perfecto, Eduardo. Sí, es en función a los proyectos y programas que se puedan dar. Básicamente acotar de que como en este caso servidores públicos o que trabajamos en el gobierno, los proyectos deberían ser mayor, o sea, evaluarlos bien para que tengan sus impactos respectivos, y para involucrar mujeres en realidad tiene que ver entre 4, 5, 6 años para que los hombres en este caso entiendan el valor o el rol que se juega a través de los proyectos, ya sea productivos o desarrollo de capacidades. Efectivamente, es un proceso. Y no es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo. Pero miren, estos 2 ejemplos se podrían realizar. Qué bien que Martín lo haya señalado, además él es el gerente general de Cajamarca, y ojalá que le dé mayor prioridad a los programas sociales o productivos, económicos en la región, ¿no? Y miremos a largo plazo eso, ¿no? Miren, y queríamos finalizar con esta pregunta: ¿cómo influimos nosotros con nuestro rol de servidores y servidoras? Y lo decía Eduardo y también Martín, efectivamente nosotros estamos en puestos claves, y por eso Servir y ENAP está de alguna manera financiando este curso, porque saben que ustedes son profesionales no solamente capacitados, sino sensibles en el tema. Y estamos seguros que en el puesto en el que están, sea de la gerencia general, sean de consejeras regionales, sean de vicegobernadores, sean de alcaldesas, porque tenemos una alcaldesa de Ayacucho, sean la gerente de presupuesto, de administración, de recursos humanos, todos y todas somos importantes en el puesto que nos involucremos. Cajamarca, por ejemplo, ya tiene una ordenanza regional de transversalización de género, que ya lo tenía implementado, ¿no? Pero son normativas. Las normativas tienen avances significativos, o sea, quiere decir que había voluntad de trabajo. Pero ahora esas voluntades se tienen que trasladar con la ejecución de políticas y de programas y de proyectos. Ahora, no es mirar en específico, ¿no? O sea, proyectos específicos solamente para mujeres. Volvemos a esta idea que señalábamos en la clase anterior, que sí tenemos que hacer diagnósticos reales de qué es lo que afecta más a las mujeres, pero también hay situaciones que afectan a los varones y habría que mirar, ¿no? Entonces, esto es muy importante para todos, y desagregar, porque también hay que entender que no todas las mujeres de Cajamarca somos iguales. Y eso es uno de los errores garrafales en política pública. Yo ahí soy autocrítica. Yo he estudiado políticas públicas y he sido directora nacional de programas nacionales, he diseñado políticas y siempre lo señalo, o sea, hacemos políticas como si Lima es igual que Piura, Tumbes, Loreto, Cajamarca, Ayacucho, y no es cierto. Debería adecuarse también a la realidad de las regiones, pero al interior de las regiones también hay otras dimensiones que hay que identificar, ¿no? No todas las mujeres cajamarquinas son iguales. Seguramente en Celendín, en Chota, no es lo mismo pues que Cajamarca capital, ¿no? Ahí ustedes tienen una parte de selva, Jaén, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que diferenciar. Ayacucho, por ejemplo, Huamanga, es precioso, la capital, pero uno se va solamente, va a ir a Vilcashuamán, que está casi 3, 4 horas, y ahí va a comenzar a ver las diferencias. Entrando Huanta, nada más, Huanta un poquito más allá, ya estamos en Uchurajay, y todavía, o sea, si son distritos que en la década del 80 tenían grandes desigualdades sociales, económicas. Bueno, yo he ido hace poco, sí, persisten, o sea, no han pasado ni 20 ni 30 años desde la guerra interna,
y esas desigualdades persisten. Y si esas desigualdades persisten en la población, seguramente aún persisten en temas de género. Y es lo que hay que cambiar. Nosotros somos por eso importantes en estos puestos y podemos hacer grandes cosas. Acá hay gente de la Dirección Regional de Educación, o sea, hay gente de transportes, o sea, hasta las trochas carrozables son importantes para que caminen. He visto una noticia en Cajamarca que una niña, creo, no recuerdo si es de Celentín, se fue a cargar su celular a una zona, me supongo, urbana, y porque no hay en su comunidad, y desapareció. Entonces, incluso hasta eso, entonces las trochas carrozables son importantes, los centros comunales son importantes, el acceso a educación, pero a través ahora del internet también es importante para que no suceda desapariciones, violencias, ¿no? Ojalá que aparezca muy pronto esa niña. Entonces, como vemos, el tema de hoy es súper interesante. Hay varias cosas que están saliendo en el chat, los vamos a tomar en los cuadros, no se preocupen, y van a seguir saliendo también. Vamos a avanzar el día de hoy y vamos a seguir participando, por favor, cuando ustedes gusten. Sí. Quería, Lidia, participar. Sí, correcto. Nosotros, si estamos en el curso, como mencionas, al igual que nuestros colegas y compañeros de Ayacucho, es porque necesitamos entender bien el enfoque y poder transversalizar en todo lo que se pueda para dejar concretizado algo, una acción digamos, específica, ya real, ¿no? Respecto a las oportunidades que se generen entre hombres y mujeres. En ese aspecto también en Cajamarca está la participación de 2 consejeros regionales, que está nuestra consejera Cristina Chambicé y Marco Fernández, que no, en este caso sería bueno con desarrollo social, como tú dices, tener en claridad cuál es nuestra brecha de necesidades, porque el diagnóstico no va a ser igual para todos, y en función a eso, no solamente establecer políticas públicas, ¿no? Sino ya acciones concretas, proyectos de repente que se puedan gestionar con la cooperación internacional, porque a veces el Estado a veces no le da tanta cabida en este aspecto social, y para eso necesitamos esforzarnos, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca comentarles que se está viendo, por ejemplo, una ordenanza de lenguaje inclusivo, se está aperturando muchos aspectos, inclusive de liderazgo femenino, que es importante compartir, pero sí necesitamos de ustedes. En este caso yo quisiera solicitarles el apoyo y acompañamiento, ¿no? Porque en realidad es un tema que no nos gustaría que caiga, y todo, mientras más incidamos, mientras más articulemos, va a ser mejor. Y eso quisiera que en el marco del curso no solamente sea el conocimiento, sino ya algo más concreto, ¿no? Porque depende mucho de nuestra actitud. Y si nuestra actitud está en favor de hacer los cambios, entonces yo consideraría que aprovechar este contexto, este espacio, y vamos canalizando acciones concretas también. Muchas gracias. Y si me permiten, para complementar lo que acaba de decir nuestro gerente general, creo importante no solamente verlo desde el punto de vista del enfoque de género, que de hecho es algo que como transversalización abarca muchos temas, ¿no? Desde la gestión, desde la administración, incluso programas, proyectos y lo que diera lugar, pero creo que tampoco deberíamos olvidar que también deberíamos asociar al tema intercultural, dado que también somos una región con zonas rurales y comunidades nativas e indígenas. Y el otro punto es también el enfoque territorial, porque cada territorio es diferente en sí mismo, ¿no? Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Laura. Sí, efectivamente, y lo hemos señalado, ¿no? Vamos a seguir trabajándolo. Lidia, si me permite. Efraín. A ver, Efraín. Yo sé que mucho estoy abusando del micro, pero ya que el gerente general de Cajamarca, por favor. Sí, nosotros también, acá en Ayacucho, está presente nuestra vicegobernadora Gloria Falconi y nuestra alcaldesa del distrito. Uno de los primeros retos, por si acaso, nuestra vicegobernadora es también presidente y la coordinadora de la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza. Entonces, tal como dice el amigo de Cajamarca, una de las primeras agendas, de hecho, la parte teórica las tenemos, pero quisiéramos que hagan incidencia en el tema de reto de nivelar acá en Ayacucho el trato, y lo que puso nuestra vicegobernadora para
la percepción de su haber que ha sido pues brutalmente bajada, y eso creo que tienen que agendarlo y se pronuncian ustedes, porque una cosa es que nosotros hablemos y otra cosa distinta desde el servicio diga esto está mal. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. ¿Quién es? Buenas tardes. William Ayala, del Gobierno Regional de Ayacucho. A ver, William. Mira, un poco yo quiero manifestarme con algo más concreto ya, ¿no? ¿Qué experiencia hemos tenido acá en el Gobierno Regional de Ayacucho y específicamente en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente? Ahí, mira, nosotros en primer término, el año pasado, yo en verdad en el tema de género y estos aspectos, en la ficha que ustedes nos han entregado al inicio, yo había puesto que no conocía mucho, pues, ¿no? El año pasado a mí me invitaron a un evento grande a Lima en relación a género y recursos hídricos. Y cuando viajé y agradeciendo también al gobernador y a la vicegobernadora, me enviaron como representante, ¿no? A mí me dieron un espacio en ese evento donde había mucha gente, casi el 95% eran puras mujeres, ¿no? Y un poco asustado estaba porque me había equivocado al evento pero sí nos dieron una participación que era un tema de género y recursos hídricos. Entonces, ha sido muy bueno ir ahí, porque yo participé exactamente, y ahí sacamos un proyecto en relación ahorita en la que nos está apoyando Forestren, en la elaboración de un proyecto que se llama recuperación de servicios ecosistémicos para el incremento de agua de la cuenca Alameda. En ese proceso, ahorita se está transversalizando este enfoque de género en ese proyecto. Entonces, yo pienso que ese tipo de proyectos o esas experiencias se debe dar. Mira, ahorita todos, si no me equivoco, en Cajamarca, en Ayacucho, en las unidades formuladoras que se tiene, se está elaborando los diversos proyectos de inversión pública, y ahí es la que tenemos que un poco hacer incidencia para que entre la transversalización de género, que gracias a Forestren ahorita ya lanzaron que nos están ayudándonos en elaborar el expediente final, el estudio final de un proyecto por 11 millones de esto de la cuenca Alameda, donde se está transversalizando este enfoque de género, ¿no? Para nosotros eso es algo interesante, y que con ese apoyo tanto de la cooperación internacional, también de los ministerios, vamos a tener una experiencia de cómo incluir a las mujeres en este tipo de trabajos, ¿no? En el tema de recursos hídricos, en el tema de cambio climático, porque recuperar un ecosistema es hacer actividades para que tú incrementes agua en una cuenca, y que las actividades en la transversalización lo están haciendo el tema de considerar en los aspectos en la que seguramente va a haber producción de plantones, zanjas de infiltración, cosas interesantes, ¿no? Eso sería un poco para manifestarles a ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, William. Sí, seguramente todos vamos a querer participar porque ya estamos recordando, y como podemos ver, o sea, sí hay muchos proyectos que sí pueden tener el enfoque de género. Antes pensaban que el tema de recursos hídricos, no, el tema de reciclaje, o sea, limpieza, no, en realidad todos son transversales. Vamos a avanzar, les voy a agradecer que nos guardemos un poquito nuestra participación para los siguientes minutos, porque tenemos que también avanzar el curso. Y recordemos que tenemos otro curso también con otras regiones. Entonces, las desigualdades de género constituyen, pues, en realidad, en lo que hemos ido trabajando el día de hoy. También estamos un poco recordando lo que hemos trabajado, pero sin embargo también podemos ver que sí, efectivamente, estas desigualdades lo que van a traer es un distanciamiento y unas asimetrías sociales entre hombres y mujeres diferentes, ¿no? Nos vamos a dispersar un poco más, ¿no? Y esto va a generar un limitado acceso de nosotras las mujeres al acceso a la riqueza, ¿no? Al cargo de toma de decisiones, efectivamente. Y si tomamos decisiones, pues vamos a ser vulneradas, vamos a ser acosadas, vamos a ser hostilizadas, ¿no? O no nos van a permitir ejercer nuestras funciones, ¿no? Y en una de esas,
y ustedes han sido ejemplos claros, tanto en Ayacucho como en Cajamarca, que no existe igualdad de remuneraciones similar al de los varones. Y efectivamente hay normas, ¿no? El decreto supremo, Servir también, y no se preocupen porque en realidad a partir del trabajo que vamos a realizar al finalizar, ustedes van a presentar proyectos y quien le tiene que dar seguimiento es el MIN. El MIN es el ente rector del cumplimiento e incumplimiento también de las acciones. ¿Cuántos de nosotros, siendo servidores públicos o gobiernos regionales, exigimos a gobiernos locales, pero por ejemplo no tenemos oficinas regionales para personas con discapacidad, no tenemos lactarios para las mujeres y hombres también, o una instancia de guaguasi para cuidar a nuestros hijos menores? Entonces, todo esto va a generar también que se deba precisamente, como ustedes también bien señalaron, a aquellos factores históricos, aquellos factores económicos, sociales, políticos y culturales que obviamente generan y siguen marcando mayores desigualdades de género. La siguiente. Aquí en realidad vamos a pasar rápidamente, que esto es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de desigualdad de género, sobre todo de impactos desiguales cuando hay, por ejemplo, estos desastres naturales. Cuando hay este tipo de emergencias, algo clásico que se trabaja en defensa civil es carpas, frazadas y camas, para todos, como si fuéramos iguales. ¿Acaso las mujeres no tenemos necesidades diferentes? Hemos dicho que biológicamente somos diferentes, las mujeres menstruamos. Yo no he visto hasta ahora, y siempre yo recomiendo en desastres cuando me preguntan, hagamos un kit para mujeres, y el kit tiene que incluir toallas higiénicas, ¿no?, jabones, y todos me quedaban mirando, ¿qué? Sí, pues, porque el desastre no pasa al toque, y en los varones también necesitan jabones, necesitan shampoo, necesitan pastas dentales, y siempre se piensa que en un desastre solo afecta a los mayores, a los niños. Juguetes para que se desestresen, para que no se preocupen, materiales educativos, para que sigan pensando que hay normalidad, ¿no? Para los adultos mayores. Cuando les pregunté una vez a Defensa Civil, cuando fue el fenómeno del niño, ¿y cuántas personas con discapacidad han sido afectados? Ninguno, me dijo. Y yo dije, ¿en serio? Si Piura es la segunda región con mayor número de personas con discapacidad, Cajamarca es la quinta región con mayor número de población adulta mayor y la tercera, creo, con mayor población con discapacidad. ¿Cómo que no va a haber ningún afectado? No me dijeron, bueno, que en el censo no salió, claro, porque siguen encerrados en sus casas, nadie se puede trasladar. Entonces, por eso que tenemos que mirar esa diferencia. Laura lo señaló, con enfoque intercultural, porque hay diferencias con enfoque territorial, pero también con enfoque intergeneracional, ¿no? Entonces hay que mirar diferentes enfoques. La siguiente. Sí, entonces estas desigualdades de género en realidad, como señalamos, constituyen pues una distancia asimétrica, ¿no?, social entre hombres y mujeres, lo que va a generar que las mujeres tengamos un limitado acceso a lo que señalábamos, pero también es importante señalar que hay desigualdades que requieren ser distinguidas, ¿no? Y estas son las situaciones de desigualdad. Estas situaciones de desigualdad se pueden observar y medir o relativamente son fáciles de identificar, ¿no? Estas situaciones de desigualdad quizá ya están en la ENAO, ya están en los censos, hay informes también sobre las desigualdades de género del INEI, cada año se sacan los informes, el INEI, el último existe hasta el 2019, así que ahí pueden ver los indicadores, pero también las instituciones públicas tienen informes, ¿no?, por regiones. Uno ve el Programa Nacional de Violencia y quiere ver la data estadística de cuánta violencia, sea por tipo, sea por grupo etario, en realidad, y por centro de emergencia mujer, o sea, por distrito, en realidad lo puede ubicar, está en la data estadística, tanto de Cajamarca, de Ayacucho, como de otras regiones. ¿Qué otra data necesitan? Si quieren saber dónde están las mujeres trabajando en agricultura, también el Ministerio de Agricultura tiene disgregado por género, ¿no? O sea, en el Ministerio de Salud también. Entonces, estas situaciones ya no solamente son fáciles de obtener en data. Sin embargo, hay que actualizarlas de manera constante, pero también hay que diferenciar. Eso sí nos falta. Yo coincido con Laura en el sentido de que hay que ir más abajo, no solamente diferenciar por sexo o género, o diferenciar, mejor dicho, por mujeres y varones, sino más abajo, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores de desigualdad? En realidad,
distintos elementos que producen y explican las desigualdades que se dan entre hombres y mujeres a la hora de acceder y controlar en igualdad de condiciones cualquier recurso de la sociedad. Eso está en realidad, y lo hemos señalado, tiene que ver con estos estereotipos de género, tiene que ver con que no tenemos el mismo poder, somos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, todavía en ese sentido. Y lo que tenemos que cambiar es eso, tener miradas igualitarias sobre el acceso a nuestros recursos económicos, a accesos a puestos de poder, acceso igualitario también en nuestros sueldos salariales, en los puestos laborales también, ¿no? Competir de manera como todos y todas quisiéramos en igualdad de condiciones para alcanzar los puestos que queremos, ¿no? En la administración pública. La siguiente, Mónica. Sí, en realidad algo que también es muy interesante trabajar, por ejemplo, tiene que ver con esta situación de desigualdad que nos va a traer en realidad si no trabajamos básicamente, no solo desde la casa, nosotros estamos aquí como servidores y servidoras públicas, nos va a traer mayores precariedades en las condiciones laborales de las mujeres, ¿no? Esto es clarísimo y eso se ve actualmente. Ustedes sabían, por ejemplo, en esta pandemia, se ha hablado mucho del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que se nos entregue el 100% de esas pensiones en AFPs o en NPs, ¿no? ¿Saben cuántas personas actualmente en edad de jubilarse, cuántas tienen acceso? Solo 17% de los peruanos que tienen la edad de jubilación tienen acceso a pensiones. O sea, más del 70 y tanto % no tiene acceso a pensiones. O sea, ¿y dónde está el mayor porcentaje? En Lima. O sea, en Lima está el mayor número de jubilados. ¿Y dónde está el mayor porcentaje de jubilados? El 90% alcanza, son varones. O sea, las mujeres que tienen de 65 a más y que deberían tener una pensión en esta pandemia, no lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Porque la precariedad de sus condiciones laborales, porque son mujeres que están arrastrando de la década del 40, del 30, quizás nuestras abuelas, quizás nuestras madres, en realidad, no tuvieron acceso a educación, no tuvieron acceso a empleo, por tanto, no tuvieron acceso a pensiones. Y eso no se dice, no se habla en el Perú. Y eso es lo que hay que trabajar. Si yo le dijera cuánto es la data estadística de Cajamarca, de Ayacucho, es mucho más precario todavía. O sea, y incluso mirémonos nosotros mismos, ¿cuántos de ustedes vamos a tener pensiones cuando cumplamos? Muy pronto, porque todos envejecemos, día a día envejecemos. Entonces, estas condiciones, las condiciones laborables de las mujeres, es importante. También de los varones. Y sí se pueden trabajar políticas regionales para eso. ¿Hay una brecha digital? Sí, a nivel educativo, totalmente, pero no solamente a nivel educativo, sino también en el trabajo. ¿Cuántos de nosotras ahora en el trabajo remoto teníamos una PC? Quizás teníamos una laptop, o quizás una PC y no laptop, pero la PC no la quitó nuestros hijos. ¿Y cuántos hijos tenemos? Si tenemos 4 y solo una PC. Pero estamos hablando del urbano, ¿no? Y en lo rural, ¿cuántos niños? O sea, regiones como Puno, más de 30.000 niños que han perdido la escuela. En Ayacucho también, ¿no? En Cajamarca seguro, no hemos visto las noticias claramente, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños han perdido el año escolar? Por esta brecha digital, por esta brecha de cómputo que el Ministerio de Educación ha dicho que va a comenzar a entregar. Creo que empezó en Cajamarca ya. Pero eso no basta, pues, no basta con una laptop. Hay que reforzar, hay que dar internet en la región. O sea, y tienen que tener luz, porque fácil es decir una laptop, pero ¿tendrán servicio de luz? ¿Servicios básicos? La siguiente, por favor. Entonces, va a traer las consecuencias que ya nos están marcando, pero que nos van a seguir marcando mucho más. Las brechas ahora con la pandemia se van a ampliar. Hay factores entonces de desigualdad y eso tiene que ver, estos factores tienen que ver
con el escaso reconocimiento de las mujeres en su vida pública, artística, deportiva, pero también en sus intervenciones. Efraín lo dijo la semana pasada, ¿no? En historia, en los libros. No está Micaela Bastida, no está Mercedes Parado de Bellido, o sea, nos han enseñado así nada más, ¿no? Como una heroína, pero no nos han enseñado quiénes son las precursoras de la educación en el Perú. Y las precursoras de la educación de las mujeres. Ustedes sabían que el mayor número de colegios o grandes unidades femeninas están en Lima, y en realidad lo fundaron mujeres, ¿no? Que tienen obviamente sus nombres, pero quedaron viudas y eran clase media, tenían recursos para dar escuela y atención a otras niñas. Si no lo hubieran hecho ellas, seguramente nadie se las daba, aunque la educación era totalmente distinta, ¿no? Pero habían escuelas. Entonces, hay una subrepresentación más bien de que siempre este rol mirado de la mujer siempre en el ámbito del cuidado. Ahí sí somos lo máximo, ¿no? Las mujeres son enfermeras, son profesoras de educación inicial, siguen teniendo estos roles más ligados al rol más del cuidado, cuidar a la persona adulta mayor, cuidar a la persona con discapacidad, cuidar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, somos las mujeres más bien subrepresentadas en eso. Ahí están los mayores datos, ¿no? Y no se le ve, o en poco porcentaje, a los varones. Y entonces esto también, pues, todo esto que hemos señalado va a traer grandes consecuencias, va a ampliar las desigualdades entre nosotros, y básicamente porque lo que tenemos que mirar con estas consecuencias es que va a traer costos y consecuencias diferentes para todos nosotros. Y nos estamos dando cuenta, costos y consecuencias en nuestra vida cotidiana, a nivel psicológico también, a nivel del empleo, a nivel de participación. O sea, eso se va a manifestar en todos los ámbitos. Y ustedes mismos se están dando cuenta con la conversa que estamos teniendo, pero también de sus ejemplos que ustedes están reflexionando día a día, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Estas consecuencias van a repercutir en mayor medida, pues, de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, en la desigualdad del uso del tiempo libre, ¿no? Las mujeres se señala que ejercemos doble o triple jornada laboral, porque además de ser servidoras públicas, también, pues, somos madres, tenemos que regresar a la casa o cuidar a nuestros hijos, y ahora en la pandemia está incrementado más, ¿no? Entonces cocinamos, vemos que los chicos estén en las clases virtuales, además de seguir trabajando, pero hay otras responsabilidades: lavar la ropa, limpiar la casa, hacer las compras, ¿no? Entonces, estas desigualdades se generan mucho más, se amplían, y no hacemos, y tenemos un uso desigual del tiempo, ¿no? Los hombres, nuestros compañeros, sí están haciendo trabajo remoto, efectivamente, pero están cumpliendo las mismas responsabilidades domésticas y reproductivas con sus congéneres femeninas, ¿no? Hay una discriminación en áreas distintas que se traduce a brechas de género. Ya lo hemos dicho, ¿no? De manera cuantificable y medible, pues, en el tema de los ingresos, por ejemplo, en la previsión social, eso que decíamos de las pensiones y el seguro de salud, ¿no? La educación, el acceso a salud sexual y reproductiva. Aquí es importante señalar, por ejemplo, clarísimo lo que existe, ¿no? El Fondo de Población de Naciones Unidas ha señalado que la muerte materna en el Perú se va a incrementar en un 40 a un 50%, porque en esta pandemia se han dejado de atender efectivamente en los controles prenatales, en el parto y en el posparto. Y entonces estamos teniendo graves consecuencias. Y es más, se han incrementado los embarazos no planificados o embarazos no deseados, porque no se está entregando métodos anticonceptivos, porque no se está haciendo la consejería correspondiente. Entonces, vamos a tener grandes discriminaciones, pero sobre todo desigualdades que se van a ampliar mucho más de lo que ya existe, ¿no? Hay una asimetría, efectivamente, de poder y falta de autonomía de las mujeres, precisamente por estas desigualdades, ¿no? La siguiente, Mónica. Aquí vamos a ver claramente algunos ejemplos claros, ¿no? En la desigualdad del tiempo, porque nuestros roles domésticos, básicamente, ¿no? Y vamos a tener poco tiempo libre para nosotras, es más, para poder descansar, ¿no? Tenemos un limitado acceso a empleos de calidad, efectivamente, porque cumplimos una doble o triple carga, preferimos
trabajar en espacios de menor responsabilidad. No importa que me paguen poco, pero tengo tiempo para mis hijos. Siempre estamos pensando en la familia, ¿no? Tratando prefiero no tener un cargo directivo porque, un cargo gerencial, porque es a tiempo completo, no hay días libres y todo lo demás, y mi familia también es importante. Volvemos al hecho de que las mujeres son más sacrificadas en eso. No todas. Y si lo hay, son mal vistas también, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y se reduce, obviamente, la participación de las mujeres en el mercado laboral. Siguiente, por favor. Sí, entonces, una cosa muy importante es que ya existe la encuesta nacional de uso del tiempo libre que se realizó la primera encuesta que se realizó por el INEI y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que habla de estas consecuencias desiguales del uso del tiempo libre. Si ustedes pueden mirar, cuando se dice, o de repente ustedes señalen, ¿por qué las mujeres cumplen más horas laborales o menos, o tienen menos horas libres que los varones? Y aquí se puede distinguir, miren, horas de trabajo de la semana de la mujer. Trabaja entre 9 horas a 15 minutos más que un varón, ¿no? Y solo le pagan, si es que trabaja, en realidad solo le pagan por 36 horas 27 minutos, a diferencia de sus congéneres varones. Pero las mujeres no quiere decir que no trabajen, las mujeres también trabajan, pero es un trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, que las políticas regionales que se realicen tienen que valorar eso, sus tiempos también, y tienen que reconocerse. Lo hemos puesto ya la semana pasada, que hay programas nacionales que en vez de ver con enfoque de género, más bien les acrecentan, ¿no?, las horas laborales domésticas. La siguiente, Mónica. Mónica. Ah, perfecto. Y decíamos que en el marco de la emergencia sanitaria, una de las cosas que también se ha incrementado, y es una de las consecuencias de las desigualdades de género, y eso se ha podido ver en la estadística de la línea 100, es que se han incrementado los casos de violencia. En los informes que ha realizado el MIN, no solamente se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar, o sea, dentro de casa, sino también la línea 100 ha detectado muchas denuncias de violencia sexual, ¿no?, a niñas. Y lo otro también es el tema de las desapariciones, ¿no? Se ha incrementado, uno podría decir, en una pandemia, si todos estamos encerrados, ¿cómo han desaparecido las mujeres? Bueno, muchas, hay un caso, creo que ha sido muy publicitado aquí en San Juan del Lurigancho, en Lima, que desapareció y el esposo dijo, no, salió a comprar y no regresó. Y nunca hizo la denuncia. Y a los 2 meses encontraron que estaba encerrada en su propia sala, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es que ha incrementado. La siguiente, Mónica. Y bueno, esto es importante porque tiene que ver con este registro que estamos hablando, cómo se ha ido incrementando en este año, a diferencia del año pasado en las mismas fechas. Miren, en abril del 2019 solamente habían recibido como denuncias más de 10.000 denuncias, ¿no? 10.274 denuncias. Este año, en abril, o sea, en plena pandemia, o sea, supuestamente estamos en familia, viviendo en nuestros hogares, cuidándonos para no contagiarnos, bueno, se ha incrementado a 16.000, es decir, 6.000, casi 6.000 casos más en el mismo mes de los casos de violencia, ¿no? Y esto es altísimo. Miren cómo pueden ver en los meses, o en todo caso, en este año, el número es mucho mayor que el año anterior. Siguiente, Mónica. Hay variaciones ahí, ¿no?
Y esto que señalábamos, en este marco de emergencia también hay consecuencias en las desigualdades en el limitado acceso de la planificación familiar, efectivamente, ¿no? Y que la Defensoría del Pueblo lo ha señalado, y que muchas organizaciones no gubernamentales han hecho la denuncia correspondiente para que se les entreguen los kits correspondientes, pero que sin embargo se está haciendo caso omiso de los mismos, ¿no? Entonces, eso nos va a traer consecuencias graves para nuestras regiones, Cajamarca, Ayacucho. Aquí está el director regional de salud de ambas regiones. Esto, por ejemplo, es prioritario. Bien. La siguiente. Eso es un tema prioritario porque vienen consecuencias graves como enfermedades de transmisión sexual, mortalidad materna, ¿no? Enfermedades y todo lo demás. Y estas consecuencias en realidad, en el marco de la emergencia hemos visto que básicamente se han ido no solo reproduciendo lo que ya hacían, sino que les han dado mayores tareas en la casa, ¿no? Ahora no solamente, en algún momento de repente la mamá solo cocinaba para los que se quedaban, pero ahora se quedan todos en casa, tienen que cuidar ahora a los adultos mayores, a los hijos en casa, pero tienen que hacer otras labores también, ¿no? Por ejemplo, esto de aprendo en casa, o sea, tampoco no ha tenido ningún enfoque de género para nada, ¿no? Les ha dado mayores responsabilidades a las mujeres, ¿no? En el tema de las escuelas en casa para los niños. La siguiente. Bien, entonces, el día de hoy, no sé si hay alguna intervención antes de... alguna intervención antes de... ¿Hay alguna duda, alguna participación? Aunque hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo por el tema de la participación de todas y todos. Sí. Gualberto Palomino tiene la mano levantada. Perfecto. Sí, Gualberto. Gualberto, habla un poquito más alto que te escuchamos muy bajito. Hola, ahora por favor. Sí, ahora un poco mejor. Sí, mi opinión es con respecto al trabajo educativo. ¿Nos escuchamos ahora? Ahora sí. Ahora no. Has silenciado el micrófono. Hola. Hola. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Ve? Sí. A lo mejor, disculpen por los canales de comunicación que tenemos siempre con interferencias. Decía, al valor del trabajo educativo de las mujeres en el hogar, ¿no? Quisiera opinar desde mi posición de maestro y autoridad educativa. Es cierto, en el contexto de la pandemia, el aporte de las mujeres es mucho más de lo que se daba antes, ¿no? La presencia de la madre en el hogar, por el tema del confinamiento que hemos tenido, ha hecho de que le demos mayor dolor de cabeza a mamá. Y por ahí cuando había versiones de que las mamás estaban ya en lo último mentalmente por tanta preocupación que le daban los hijos, y es cierto, o sea, la agente que se ha llevado, el agente familiar que se ha llevado el mayor peso en el tema de educación durante la pandemia han sido las madres, porque en el entorno familiar ustedes entenderán por muchos casos, en muchos hogares, por la construcción misma que se tiene de la familia, hace de que el niño ante cualquier duda, ante cualquier necesidad, lo que corre es a la mamá, llama a la mamá, y mucho más por el tema de los canales de comunicación que se tenía o que se tiene con los
con los maestros actualmente ante cualquier consulta es la mamá. Ella es la que tiene que estar viendo si es en la zona urbana, si hay acceso al internet, si es por la radio o la televisión. Ha estado pendiente y creo que se ha multiplicado N veces la responsabilidad educativa de la madre dentro del hogar, y gracias a ellas principalmente es lo que de alguna forma estamos salvando el año escolar. Yo visitaba la semana pasada una comunidad en la zona del Braem, una comunidad campesina, y me decía la mamá, una señora que atendía en un hospedaje donde nos alojamos, decía: profesor, ahora no tengo tiempo para nada. Antes por lo menos podía tejer, ¿no? Pero ahora no. Si es que no veo por mi hijo el pequeño, que tenía un niño que estaba gateando, el que me ocupa mayor tiempo es con mi hijo que está en la escuela, que tiene 8 años, y tengo que estar pendiente todo el tiempo. Y le dejan tareas y tengo que estar guiándole. Y ahora he aprendido mucho más de lo que me habían enseñado en la escuela, trabajando juntamente con mi hijo. Han sido etapas de aprendizaje, de mucho esfuerzo y sacrificio, y de verdad reitero ese agradecimiento a las madres que, a pesar de tener muchas limitaciones, han hecho y están haciendo el esfuerzo durante este año, mucho más de lo que hacían en los años anteriores, en las etapas normales de nuestra vida antes de la pandemia, ¿no? Muchas gracias. Lidia, estás con el micrófono silenciado. Disculpa. Gualberto, ¿tú eres director regional de educación de Cajamarca? En todo caso, me parece muy importante lo que ha señalado Gualberto, porque creo que es importante destacar que efectivamente, a pesar de las desigualdades existentes en Cajamarca, muchas mujeres cajamarquinas, y seguramente las de Ayacucho, no han terminado el grado de instrucción. O sea, tienen solo primaria y en algunos casos no saben leer y escribir, pero que sin embargo han tenido que comprar el pleito de ser educadoras en su casa, ¿no? Entonces, eso es un doble o triple esfuerzo que han tenido que realizar. Pero también creo que es importante que desde las regiones también se evalúe no solamente la inversión en educación básica regular, o sea, inicial, primaria y secundaria, porque eso nos está enfrentando, y esta pandemia no va a acabar pues con la vacuna, o sea, se está acrecentando los problemas sociales, y por tanto también deberíamos mirar a largo plazo, en realidad, la educación básica alternativa, ¿no? Que teníamos que acabar en el Perú. Hay muchas mujeres y hombres también que no han terminado su educación, ¿no? Y incluso la básica especial, ¿no? Que hay que seguir invirtiendo. Sí, Liz Bazán dice que efectivamente para aplicar políticas públicas es necesario que vayan acompañadas de políticas educativas también, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o comentario adicional? No. La educación es clave, efectivamente la educación es clave en todos los sentidos, ¿no? Pero esa educación no es solamente, pues, darle trabajo a la Dirección Regional de Educación, no solamente contratar docentes y decir que impartan tales cursos, también tienen que ver las necesidades de las niñas y niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay políticas nacionales. ¿Por qué se crea precisamente porque, y no que no entendían lo que leen, se descubrió que además que no entienden lo que leen, sino también que tenían altos grados de desnutrición y anemia. Pero también no se iba a resolver con Caliwarma, también se sabe que tiene que ver con que no tenemos acceso a servicios básicos como agua y desagüe, también. Pero si uno va más adentro, también tenemos el tema de las vacunaciones. Ahora con la pandemia, ¿cuánta de nuestra población infantil no ha recibido sus vacunas? Los menores de 1 año, las mujeres gestantes, los adultos mayores. ¿Han cumplido en Cajamarca y Ayacucho todas sus vacunaciones? No. Entonces, si éramos uno de los últimos países en eliminar la polio, ¿ahora qué podríamos decir? Los controles.
Aquí Cristina Chambicea nos dice, es necesario que los directores regionales de salud, educación, producción estén presentes, porque necesitamos sensibilizarlos para su implementación, ¿no? Así, las vacunas, claro, el papiloma humano, efectivamente. Los controles de peso talla, ¿cuántos niños o bebés no están tomando su ácido fólico? No están teniendo sus controles de peso talla. Y entonces, qué alarmante. Entonces ahí el gerente general, el director regional de educación o la directora regional de educación tiene que decirle cuáles son sus necesidades al área correspondiente y señalar las acciones para tomar las medidas, ¿no? Porque vamos a cumplir más de 6, 7, 8 meses en encierro y son muchas personas. ¿Cuántas mujeres han dado a luz en estos últimos meses? Y sus niños no han tenido controles. ¿Qué sabemos de ellos? Si no miramos eso, en los próximos años vamos a tener problemas mucho más graves. Y claro, algunos dirán, yo ya no estaré en el gobierno. No es así. Todos somos parte del gobierno. Así ya no estemos en un puesto como el que tenemos actualmente. Además es un círculo la administración pública. No estaríamos en ese puesto, vamos a estar en otro. Y entonces es muy importante tener la mirada y pensar, si yo soy de Cajamarca, pensar en mi región. Lo hago por mis paisanos, por mis hermanos y hermanas cajamarquinos, ¿no? Y si soy de Ayacucho, también. Porque al final eso va a repercutir en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Sí, bueno, creo que todos han quedado muy reflexivos con estos ejemplos que hemos dado, que son, sí, son alarmantes efectivamente, pero que nos tienen que llamar la atención. Son algunos ejemplos, ¿ah? Solamente hemos hablado un poco de salud, hemos hablado un poco de educación, pero hay muchos ejemplos que vamos a seguir trabajando. Claro, sí, las políticas, efectivamente, las políticas públicas regionales que vamos a implementar tienen que trascender, efectivamente. No hay que pensar, eso también en políticas públicas es muy importante. Por eso se llama políticas públicas, no son políticas de gobierno. Ustedes no van a hacer políticas de gobierno, sino políticas públicas para todos y todas. Sí, hay que pensar en los servicios básicos, pero también servicios básicos adecuados a tu región. O sea, hay que mirar eso. Totalmente adecuados, ¿no? Ya ustedes mismos han puesto sus ejemplos. ¿Dónde tienen mayor fortaleza? Hay que trabajar en eso. ¿Dónde están tus mayores debilidades? Hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, hay que seguir reflexionando. Les pedimos a todas y todos, en realidad, que no se olviden de leer la Política Nacional de Género, porque es un documento bastante grueso y les pedimos que lo lean, no importa, con tiempo, porque vamos a tener un trabajo de grupo aquí. Entonces, y si no lo han leído, les vamos a dar un tiempo y no les va a alcanzar. Entonces, les pedimos, por favor, que vayan leyendo. Es un documento muy interesante porque incluso tiene diagnósticos, tiene data. Si bien es nacional, pero igual les va a poner a reflexionar y averiguar entonces si en educación, si en salud, si en transporte, si en medio ambiente, si en agricultura, si en seguridad ciudadana, así estamos a nivel nacional. ¿Cómo estaremos en mi región? ¿No? Entonces hay que mirar. Perfecto. Entonces, Mónica, vamos a irnos despidiendo de todas y todos. Les agradezco de verdad a todos y todas hoy día su participación, porque ha sido muy activa. Es más, hemos estado casi corriendo, y además porque han estado el día de hoy casi todas y todos presentes, pero ha habido muchas reflexiones por parte de ustedes, como ustedes mismos están dando ejemplos claros de de acciones que ya venían realizando, pero que también les está dando algunas ideas para las otras regiones, ¿no? Ayacucho está compartiendo con nosotros con Cajamarca, Cajamarca está compartiendo con nosotros con Ayacucho, y de repente así podemos hacer un intercambio también de qué experiencias de transversalización de género, de qué experiencias para eliminar las desigualdades de género en nuestra región les han funcionado, les han servido, y eso también podamos
en todo caso, copiar y moldearlo, o en todo caso, adecuarlo a nuestra región, a nuestra realidad, y que nos pueda ayudar a eliminar estas desigualdades de género existentes en nuestra región. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos el día miércoles, como siempre, puntuales a todas y todos. Solo una indicación antes de que se retiren. Hay algunas personas que han tenido inasistencias. Recuerden presentar, por favor, su justificación, y recuerden que esta justificación debe de tener adjunta la evidencia por la cual tuvieron la inasistencia. De lo contrario, no va a ser válida la justificación presentada. Por favor, ténganlo en cuenta y recuerden que hay un plazo para presentar estas justificaciones. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el día miércoles.